Y bueno, y hoy tenemos el agrado de recibir al ingeniero forestal, ¿sí? Rodolfo Martiarena, que él es ingeniero forestal con estudios de posgrado, de maestría y doctorado en el área de las ciencias agropecuarias. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Bueno, el tema de hoy le llamamos secretos de la floración, ¿sí? Por ahí debe haber llamado un poquito la atención el tema, el nombre que le pusimos, ¿no? Pero tendríamos que hacer una primera pregunta. ¿Tenemos secretos para la floración? Bueno, acabamos de ver, el señor acaba de presentar una planta hermosa de difícil cultivo en Mar del Plata, porque una cosa es hablar el cultivo en Mar del Plata y otra cosa es hablar el cultivo en Misiones o más arriba todavía. Entonces, por eso pregunto, ¿hay secretos para la floración? Bueno, sí, debe haber. Debe haber, pero yo me la juego al revés. Si les pregunto a ustedes, probablemente en su gran mayoría van a decir que no hay secreto y algunos van a decir que sí, porque en realidad es lo que sucede en la naturaleza no tiene secreto. Entonces, yo diría que no hay secreto, son ciertas condiciones que hay que darle a la planta nada más. Entonces, bueno, otra pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué florecen las orquídeas? Entonces yo me atreví a traer una definición, ni siquiera de las orquídeas, de floración. Y fíjense, es un poquito larga la definición, pero fíjense que ahí está muy clarito lo que decíamos recién. Dice que es el proceso que lleva al inicio de la fase reproductiva de la planta, o sea, todos sabemos, digamos, que florece porque la planta se quiere reproducir, nada más, cuyo éxito viene determinado por el momento en que se produzca, que debe ser el más adecuado dentro de su desarrollo, bajo unas condiciones ambientales óptimas. Bien, eso es una definición genérica, ni siquiera es para las orquídeas, para todas las plantas. ¿Sí? ¿Por qué florecen las plantas? Entonces, si es tan sencillo como estamos viendo en la definición, nos podríamos preguntar ¿por qué no florecen? Porque si recién decíamos que teníamos secretos para la floración, algo debe haber por lo cual no florecen, ¿verdad? Entonces nos deberíamos preguntar ¿por qué no florecen? Bueno, la respuesta para mí está ahí, en esa última parte de la definición. Y dice, bajo unas condiciones ambientales óptimas. Con eso, y no hay más secreto que eso. Esos serían todos los secretos. Es decir, vine a traer un tema, yo ya me podría ir el día, no hay secreto, no vamos a hablar de secreto porque no hay. Entonces, en la naturaleza, ¿qué pasa? La naturaleza no tiene secreto. Para nada. Son las condiciones ambientales y por eso decía óptimas. Y creo que ahí abajo les puse una frase, si hicimos bien en domesticarlas, porque ese es nuestro problema. Nosotros decimos, sí, tienen secreto. Quizás acá en Mar del Plata queremos cultivar una Cattleya que florece muy bien en Ecuador, y entonces sí, quizás tengamos que darle esas condiciones y le llamamos secreto. Pero no es otra cosa que las condiciones ideales que necesita esa planta. Entonces, desde mi punto de vista, no hay secretos. Simplemente son condiciones ambientales que le tenemos que dar a la planta. Seguramente habrán visto esto. Cymbidium, que le ponen hielo para que florezca. Bueno, mucha gente lo hace. De hecho, bueno, eso es una foto de gente que lo hace. Y suerte, porque una cosa que lo hago y otra cosa es así. Bueno, ¿por qué? Hay gente que sí, que dice que sí, que le pone hielo durante el verano, porque buscan ese ampliar, digamos, el rango de temperatura entre el día y la noche, le ponen hielo y la planta florece. ¿Pero por qué florece la planta? No es así como nosotros tenemos que manejar la planta. Genera una situación de estrés absoluto a la planta. Quizás lo tendría que haber hecho al principio, cuando decíamos por qué florecen las plantas. Bueno, dimos la definición, que es la definición correcta, porque es una de las etapas reproductivas de la planta. Pero también, cuando la planta es sometida a una situación de estrés, tiende a florecer, simplemente por un instinto de la naturaleza, intentar reproducirse. ¿Cuántas veces hemos visto plantas que están en último estado y florecen? Bueno, esto es algo similar, digamos, le ponemos hielo, ¿para qué? Para generar esa diferencia de temperatura, pero no lo deberíamos hacer. Entonces la pregunta era si está bien que pongamos hielo. No, no está bien. ¿Qué pasa cuando una planta está sometida a un caso de estrés como ese, por ejemplo? Va a intentar florecer porque está sometida a... Bueno, ¿y qué habíamos dicho, por ejemplo, cuando vimos fertilización? Que la planta cuando va a florecer tiene un altísimo costo energético. Entonces, lo va a tener en esta situación también. Entonces, es muy probable que después se deteriore. Quizás no muere en ese mismo año, pero seguramente al año siguiente
va a tener ataques de hongo, ataques de bacterias, cochinilla, porque está deteriorado. Entonces, siempre cuando me dicen, ¿qué necesita una planta para florecer? Que esté bien, en buenas condiciones. Yo digo, bueno, que la planta esté feliz. Si la planta está feliz, seguro que va a florecer. Ahora es claro, ¿cómo hacemos esa planta feliz para que florezca? Bueno, yo acá traje 6, que en realidad son 7 factores, que si nosotros controlamos esos 6 o 7 factores, no deberíamos tener inconvenientes. Claro, lo vemos así y decimos, bueno, parece muy sencillo. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir viendo cuál es más importante que cuál, y que a veces uno de los factores nos impide que la planta florezca. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos fertilización, que yo les comentaba de la ley del mínimo, que creo que traje el grafiquito nuevamente para que lo vean y lo repasemos. Yo les decía que siempre hay un elemento nutritivo que es el que limita el crecimiento. Bueno, acá es algo parecido. Acá estamos hablando de rendimiento y es una interacción de factores. Esos 6 o 7 factores que veíamos anteriormente, decimos es la interacción de esos factores. Uno de esos factores que no esté en las condiciones adecuadas puede que la planta no florezca. Entonces, es lo mismo que hablábamos para nutrientes. Ahora bien, habrán escuchado decir que cultivar orquídeas es cultivar raíces. Es un viejo dicho, lo habrán leído en todos los libros, siempre decimos eso. Y efectivamente, si nosotros tenemos un sistema radicular que está en buenas condiciones, seguro vamos a tener una planta florecida. Porque, como decíamos recién, cultivar orquídeas es cultivar raíces. Entonces, si las raíces están en buenas condiciones, como veíamos en la foto anterior, por ejemplo, que pueden ver, está con el velamen perfecto, con el meristema perfecto, está bien la raíz y la cantidad de raíces que tiene, seguro que esa planta va a florecer y con varios frentes florales. Entonces, siempre la excelencia de las raíces conduce a la excelencia de la floración. Entonces, para cumplir esos factores, yo siempre les digo, a nosotros los orquídeos nos gusta tener de todo en el vivero. Tenemos cymbidium, tenemos dendrobium, tenemos cartelia, tenemos phalaenopsis. Entonces, darle las condiciones ideales, a veces en un espacio reducido, es muy difícil. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es aprender a identificar la planta, no llegar quizás al nombre específico, pero sí por lo menos al grupo de plantas que pertenece y más o menos las condiciones que requiere la planta. Porque eso es lo que después a nosotros nos va a orientar a decir, bueno, tengo que ponerla más a la luz, menos a la luz, darle este fertilizante, el otro, o vemos o vamos cambiando las condiciones en función del tipo de planta que sea. No es lo mismo una miltonia, por ejemplo, que una phalaenopsis, totalmente diferente. Una miltonia, no sé si hay a la intemperie en Mar del Plata, pero probablemente pueda llegar o algún oncidium a vivir en intemperie. Una phalaenopsis ni se nos ocurre dejar en intemperie, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, les decía que son estos 6 o 7 factores los que tenemos que controlar. Entonces, vamos a arrancar con el primero, que si ustedes ven, yo lo voy a tratar como 2 acá, pero que en realidad puede ser uno solo. Yo lo tomé ahí como soporte o como sustrato. Bien, podríamos ver recién, por ejemplo, una planta que estaba solo en soporte, y quizás esa misma planta, si la cultivamos en una maceta, puede andar muy bien también. Entonces vamos a tratar como que los 2 factores juntos ahí, que ahora los voy a ir separando cada uno de ellos. Soporte o sustrato, les decía yo, ¿no? Entonces, si no es soporte, es maceta. ¿Qué sucede con el tema de la maceta? Siempre les digo lo mismo, la maceta adecuada. Muchas veces vamos y compramos una planta, no sé si se acuerdan cuando veíamos el tema del tapón, después que florece, desarmamos la planta, le desarmamos el tapón y lo ponemos en la maceta adecuada. ¿Cuál es la maceta adecuada? Yo les puedo decir casi que cualquiera, entre comillas, ¿sí? Pero darle las condiciones que necesita la planta. Acá hay una primera, ahora les voy a mostrar distintos tipos de maceta. Acá hay una primera que es de cerámica, habrán visto en el mundo de las orquídeas que se comercializa mucho la maceta de cerámica. Tiene ventajas y tiene desventajas. Si nosotros la maceta de cerámica, algunas ya vienen perforadas, y si no la podemos perforar nosotros, si le generamos esa aireación que necesita el sistema radicular, no hay problema que utilicemos una maceta de cerámica. ¿Cuál es la desventaja? Que generalmente nos gusta, y a veces hay muchas orquídeas que conviene que estén colgadas, que las vamos a colgar.
Entonces tenemos 10, después tenemos 20, tenemos 30 y las macetas son muy pesadas. Si hay un soporte que soporte mucho peso, probablemente no tengamos inconveniente, pero si no, va a ser difícil que podamos colgar todas las macetas de cerámica. Entonces son muy buenas, las raíces de las orquídeas se adhieren muy bien a la maceta de cerámica, pero tiene esas desventajas que son pesadas. Y si vamos a poner maceta de cerámica, que esté perforada. Hay unas canastitas que funcionan muy bien, que las venden en las perfumerías y demás. Es plástico, pero fíjense que está totalmente perforado. Funcionan muy bien para las orquídeas. No sé la vida útil, pero 2-3 años van a durar. Pero eso es una alternativa muy buena que tenemos, porque a veces está buenísimo poder comprar una canastita o comprar otra maceta, pero esto es una alternativa económica que tenemos, que la venden en todos lados y funciona muy bien. Fíjense que están todas perforadas. Después hay otras macetas que por ahí no sé si llegan acá en los viveros, que son las macetas de fibra de coco, generalmente vienen de Brasil, que tienen mucho coco. Son espectaculares porque esas no necesitamos perforarlas porque el agua atraviesa la maceta perfectamente, entonces son espectaculares. Vienen, bueno, como se ve ahí, con el cestito ese, vienen con la cadenita. Esa maceta que se ve ahí, la fibra de coco es compactada. Si bien es cara, es una alternativa y que funciona muy bien. Lo que les decía recién, que aquí creo que tenemos las canastitas, las famosas canastitas para cultivar orquídea, que muchas veces, ¿cuáles ponemos acá? Las bandas. Si bien por ahí acá en Mar del Plata no se cultiva banda, pero ¿cuáles ponemos? Las bandas. ¿Por qué? Porque las bandas, generalmente habrán visto en viveros en otros países, que están con todas las raíces expuestas en intemperie. O sea, no están dentro de una maceta con sustrato. Las bandas viven al aire. Entonces, como a nosotros nos gusta ponerle una maceta, generalmente le ponemos estas macetas bien abiertas. Entonces las canastitas generalmente las asociamos con las bandas. Pero esta anda perfecto, es más, en la madera cualquier orquídea tiene las raíces, entonces no tenemos inconveniente. Y lo bueno que tienen estas macetas muy abiertas es que en la medida que el sustrato se empieza a deteriorar, ya se empieza a ir de la maceta y no se nos acumula dentro, que es lo que luego, si no cambiamos el sustrato, nos pudre las raíces. Entonces, estas macetas tienen una gran ventaja. Habrán visto esto, el soporte tipo balsa. Lo venden en muchos comercios y que no es otra cosa, en ese caso son 4 maderitas unidas por un alambre, nada más. Con 2 alambres en realidad. Entonces se apoya la planta ahí encima y nada más. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, un soporte? Que a veces nosotros exageramos con los riegos, entonces en una maceta, por más que está bien ventilada y demás, terminamos pudriendo las raíces. En el soporte no. Fíjense, esto es una brazábola que está sobre un soporte. Con la foto no está muy linda, pero fíjense, les quiero mostrar, esa planta florece así. Que esa yo pensé que en Dolores no me iba a florecer. Esa floración es en Misiones, pero acá en Dolores floreció creo que 150 flores este año. O sea, este año en el verano, no entrando el verano. Pero esa planta anda muy bien, por ejemplo, en un soporte. Entonces, por ahí, quien no tiene mucha experiencia, poner sobre soporte tiene muchas ventajas, porque no nos pasamos la humedad. Porque una de las cosas que vamos a hablar es el riego y que ya hemos hablado del agua. A veces manejar el agua es muy difícil. Las macetas plásticas, como les decía, son espectaculares, pero hay que tener mucho cuidado con la humedad que generamos interiormente. Ahí, como podemos ver, esa planta está bien, pero lo ideal sería que perforemos esa maceta, ¿sí? No que la dejemos sin perforar. Entonces, tratar de liberar esa humedad que tenemos internamente en la maceta. Entonces, para no hacerlo muy extenso, el soporte es como que estaríamos cubriendo o maceta o soporte, pero estamos ahí. Sustrato. Ya vimos gran parte de lo que era sustrato, solo vamos a repasar el tema del sustrato. Yo les había dicho que podíamos utilizar sustrato más grueso, sustrato más fino, de acuerdo al sistema radicular que tiene la planta. Y decíamos, plantas con raíces finas, sustrato fino, plantas con raíces gruesas, sustrato grueso. En forma genérica, porque no pasa nada, si cultivamos una cattleya con sustrato fino, la vamos a poder cultivar. Lo que pasa es que se va a deteriorar antes, tiene menos aireación
y son plantas que por ahí requieren más aireación en el sistema radicular. Entonces se puede, pero como regla general, lo ideal es plantas de raíces gruesas, sustrato grueso, plantas de raíces finas, sustrato fino. ¿A qué llamamos raíces finas? Una miltonia, un oncidium, por ejemplo. ¿Qué es una de raíces gruesas? Una cattleya, por ejemplo. Bien, y del sustrato, siempre nos preguntamos y siempre hacen la misma pregunta: ¿cuál es el sustrato ideal? Yo siempre les digo lo mismo, no hay un sustrato ideal. Hay un sustrato que cada uno se siente más cómodo. Hay sustrato que a veces el que conseguimos en el lugar donde vivimos, no siempre tenemos el sustrato ideal o el que nosotros nos gustaría o el que nosotros queremos. Entonces cuando me preguntan yo les digo, generalmente yo utilizo todo sustrato corteza de pino. ¿Con qué? Mezclado con carbono o con telgopor. Y siempre les digo 70-30. ¿Por qué el carbón? ¿Por qué el telgopor? Simplemente porque si bien el carbón no es un material inerte porque es un material vegetal, pero tarda muchísimo en descomponerse. Entonces, cuando la corteza del pino entra en descomposición, que generalmente 2-3 años, si nosotros tenemos la maceta que veíamos recién cerrada, es muy probable que tengamos gran parte del sustrato descompuesto. Entonces, lo que hace el telgopor o lo que hace el carbón simplemente es darle esa aireación que veníamos diciendo que necesitan las plantas. Entonces, por eso 70-30. Bien, pasamos a otro de los factores que me parece que es uno de los más importantes, el riego. Para los que estuvieron, recordarán que hablamos de la calidad del agua. Y sobre todo acá, en toda la zona, gran parte de la provincia de Buenos Aires, hay que tener mucho cuidado con la calidad del agua. Y cuando hablamos de calidad del agua, generalmente estamos diciendo cuidado que no tenga sal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el agua que utilizamos para regar nuestras plantas. Habíamos hecho la prueba acá, habíamos traído agua que viene por la red, habíamos traído agua del mar, inclusive, agua de pozo y agua destilada. Entonces veíamos cómo aumentaba el contenido salino de cada una de esas calidades de agua y decíamos, bueno, hasta cierto límite yo puedo regar, cierto límite de sólidos disueltos que tengo en el agua, puedo regar. De ahí en más es conveniente que no reguemos con esa agua. Y que también hoy hay instrumental para sacar esa sal del agua. Porque cuando hablamos de sal, en realidad lo que estamos diciendo es el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio. Si es el calcio y es el magnesio, si no viene en exceso, no sirve para las plantas. Si es el sodio, no. El sodio nos produce, no sé si se acuerdan, que decíamos que nos produce la ósmosis inversa en realidad, o sea, el aparatito cuando saca la sal del agua trabaja con ósmosis inversa. En este caso pasa lo mismo, cuando nosotros agregamos agua salada a nuestras plantas, ¿qué hace? El agua, como tiene alto contenido salino, le saca el agua que tienen las raíces adentro, entonces, en vez de regar, lo que estamos haciendo es sacándole el agua de las raíces. ¿Cuánto de agua? Bueno, hay una teoría en las orquídeas que es regar mucho, que la planta se seque y volver a regar. Bueno, pero ¿qué es regar mucho? Bueno, mucho va a depender en qué tenemos la planta. Recién cuando Enrique nos explicaba qué es lo que hacía en verano, ¿qué es lo que dijo? Venía, sumergía la planta y la volvía a colgar todos los días cuando hacía calor. Perfecto, pero está en un soporte, no se puede regar todos los días perfectamente. Lo mismo que si la tenemos en una canastita, podemos regar todos los días. Ahora, si nosotros tenemos en maceta la planta, no reguemos todos los días, porque vamos a terminar pudriendo las raíces. Entonces, el cuánto del agua depende del factor anterior que vimos. Recién vimos el soporte y sustrato, entonces, en relación a eso, ¿cuánto es lo que le tengo que poner de agua? ¿Dónde regar la planta? Bueno, también. En verano no hay problema. Podemos regar por aspersión, podemos regar en la maceta, que no va a haber problema. Ahora, en invierno no rieguen por aspersión, porque les va a quedar agua dentro de las hojas, no hay evaporación y eso termina pudriendo la planta. Principalmente Phalaenopsis, con 2 días van a ver los síntomas, es rapidísimo, porque le queda agua en la corona y termina muriendo, se pudre inmediatamente. A veces después le hacemos la terapia de botella a la planta y todo y a veces la recuperamos. Pero no es el objetivo. El objetivo es que cultivemos nuestra planta como corresponde. Entonces, en invierno tratemos de no hacer un riego generalizado por aspersión. Reguemos en la maceta, generémosle, como siempre decimos, la humedad ambiental.
La orquídea muchas veces no es que necesita tanta cantidad de agua, sino que necesita una alta humedad ambiental. Entonces generémosle esa humedad ambiental. A veces, como les decía hoy, nos gusta tener un montón de especies o de géneros de orquídea y nos gusta tener también otras plantas ornamentales. Bueno, está bueno combinar por ahí otras plantas porque generamos ese ambiente húmedo en la casa, en un patio, está buenísimo. Cuidado con los agentes patógenos. Muchas veces, por ejemplo, los helechos son ideal para combinar con las orquídeas, pero después tenemos caracoles, tenemos cochinillas, tenemos otro agente que nos ataca a nuestra orquídea. Entonces está buenísimo para generar ese ambiente húmedo, pero tengamos cuidado. Entonces, recuerden no regar en las hojas en invierno. Casi que les diría otoño, invierno y primavera. Solo en verano podemos. Por ahí nos volcamos mucho a todo lo que son las epífitas. Yo les digo no reguemos, no mantengamos húmedo. Quienes cultiven Paphiopedilum, que sé que hay gente que cultiva Paphiopedilum, y otras terrestres, las Paphiopedilum necesitan tener las raíces prácticamente el 100% del tiempo húmedas, no con saturación de agua. Entonces, aprovecho porque hoy vimos sustrato y yo cuando hablé para las epífitas nada más, me olvidé de las terrestres, aprovecho ahora. En Paphiopedilum a mí me gusta, por ejemplo, combinar, si bien son terrestres, cuando nosotros muchas de esas plantas decimos terrestres, en realidad son semiterrestres. Entonces, ¿podemos cultivarlo solo con tierra? Sí, podemos cultivarlo solo con tierra. Pero lo ideal es combinar tierra con el mismo sustrato que utilizamos para las epífitas. Entonces, que sea más aireado. Y ahí sí podemos regar con mayor frecuencia. Por eso les decía, tratar de que estén siempre húmedas, pero no exceder. Si nosotros desarmamos la planta y en la tierra está totalmente húmeda es porque estamos excediendo en la cantidad de agua que le estamos aplicando. Bien, ahí terminamos riego. Vamos a sanidad. Ya en alguna oportunidad hemos hablado algo de sanidad, pero yo siempre les digo lo mismo. A mí me gusta ser preventivo. Todas aplicaciones preventivas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros ya tenemos el agente instalado en nuestras plantas, ya se nos manchó la hoja, por ejemplo. A veces esperamos todo un año para que venga el nuevo brote de la Cattleya, a veces tenemos 2 frentes florales, y en un rato terminamos perdiendo más que una hoja. Entonces, es decir, en un año a veces nos produce solo una hoja, 2 hojas, y en un ratito, por un agente patógeno, se nos mancha la hoja, después no queremos tener esa hoja manchada a la planta, porque estéticamente es feo tener por más que le aplicamos un fungicida y cortamos el avance, no queremos tener esa hoja manchada. Entonces, por eso les digo, siempre preventivo, yo prefiero ser preventivo. Por ahí, si la humedad no es muy alta, se puede aplicar cada 15 días, 20 días, pero si en esos periodos que hay calor y humedad, la recomendación es aplicar semanalmente. Una vez por semana, aplicar un fungicida. Yo aplico Casumín, que es fungicida bactericida, es excelente para las orquídeas. Aplicando Casumín una vez por semana prácticamente no hay problemas de hongos y bacterias. ¿Y en invierno? Ahora, Yo en invierno separo mucho más las aplicaciones, pero sigo aplicando. Por lo menos una vez por mes hay que aplicar. Es bueno, lo que pasa es que es muy selectivo para un grupo de plantas. No es, por ejemplo, el Casumín es de amplio espectro, porque en función de la droga que tiene el producto que nosotros estamos aplicando, es al grupo de hongos y bacterias que atacan. Entonces, mayoritariamente, por ejemplo, el Casumín está aprobado para orquídeas que tienen un amplio espectro y la gran mayoría de hongos y bacterias lo frena. O sea, no, es más, yo lo aplico como preventivo y prácticamente no tengo problema. Bueno, ahí casualmente decía, plagas y enfermedades en general, porque si queríamos entrar muy en detalle, necesitamos hacer una clase específica de sanidad, ¿no? Pero, en total, yo aplico 3 productos. El fungicida bactericida que les decía recién, para hongos y bacterias. Insectos en general, un acaricida insecticida. Yo aplico uno que es, el principio activo es abemectina. Yo no me acuerdo si la vez anterior vimos, pero los productos químicos que nosotros aplicamos en la parte de abajo del envase
tiene una bandita de color. Ese color es verde, azul, amarillo y rojo. Y en ese orden es el grado de toxicidad que tiene. La abemectina tiene casi siempre amarillo. Ustedes pongan ahí en Mercado Libre abemectina y les va a aparecer todos los productos que hay, la mayoría son de banda amarilla. ¿Qué significa? Que se tienen que proteger y mucho. Con todos los productos químicos se tienen que proteger y mucho. Porque a veces, nos hacemos los vivos, no pasa nada, pero muchos de esos productos nos van tocando la piel, se va acumulando. Entonces, usen guantes, usen para protegerse la vista, por lo menos, ¿sí? Y cuando van a aplicar alguno de estos productos que tiene banda amarilla, lo ideal es una máscara con la pastilla de carbón activada. La máscara, muchas veces vamos a un vivero y le pedimos una máscara para hacer una aplicación de un producto químico y nos venden cualquier máscara. ¿Cómo se prueba una máscara? Bueno, ustedes se la ponen, como supuestamente van a hacer la aplicación del producto, preparan un café, no preparan el producto químico, preparan un café y si sienten olor al café porque la máscara no está funcionando. No tienen que sentir olor al café, tienen que filtrar el 100%. No es el barbijo que usábamos durante la pandemia, esto tiene que filtrar, porque son productos químicos que estamos utilizando. Entonces, bueno, la aclaración para los insectos, cuidado, que generalmente es banda amarilla. Hay otros que son banda azul y que son menos nocivos, pero no obstante, todos son tóxicos, ¿sí? Babosas y caracoles que tenemos para hacer... Sí, tenemos cantidad de babosas y caracoles. Hay cebos, distintos cebos, que se le puede aplicar. Tiene una atrayente sexual en realidad, entonces los caracoles van ahí y si hay muchos caracoles van a ver que quedan 6, 7, quedan muertos alrededor de la tapita que pusieron el producto. La aplicación de este producto es preferible que pongan poquitos granitos y lo reemplacen periódicamente, porque después regamos, nos viene la lluvia y los granitos pierden el efecto. Entonces es preferible reponer más seguido esos granitos, pero esos andan muy bien. Seguimos con los factores, 2 o 3 recomendaciones de nutrientes, porque ya hemos visto bastante sobre nutrición, entonces, pero 2 o 3 recomendaciones básicas. Yo siempre les digo lo mismo, las plantas necesitan 17 elementos esenciales. Si bien en la tabla periódica son 118 elementos, necesitan 17 de toda esa gama que tenemos de los elementos, necesitan 17. Que a su vez ni siquiera son 17 los que le tenemos que suministrar, porque son 17 menos 3, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno lo toman del agua o lo toman del aire, entonces no tenemos problema, entonces nos quedan 14 elementos esenciales, pero tratemos de suministrarle esos 14 elementos esenciales. Después, no sé si se acuerdan, nos dividíamos en macronutrientes, micronutrientes, que en realidad es por la necesidad que tiene la planta de esos elementos, pero son 14. Entonces yo les decía, no sé si recuerdan el esquema que habíamos visto, les decía, yo utilizo el Fertifox, 2 de Fertifox, el tapa verde y el tapa roja, no sé si habrán visto que hay un montón de Fertifox, bueno, yo utilizo el de tapa verde, el de tapa roja, y utilizo un producto que viene de Brasil, que se llama B&G Orquídeas, que lo producen en el laboratorio de Viçosa de Brasil, que lo comercializan en Chaco, que tiene microelementos. Entonces, ¿cómo aplico? 2 veces ese de tapita verde de Fertifox, o sea, las veces alternadas que hago la aplicación, 2 veces el de tapita verde, 1 el de tapita roja y 1 el que tiene microelementos. ¿Por qué? Yo no les traje, es más, las saqué, las tenía las diapositivas, las saqué, pero es por la composición que tienen las plantas en sus órganos. Entonces tienen más nitrógeno, ese de tapita verde es un fertilizante que tiene rico en nitrógeno, entonces aplico, yo siempre les digo, 2 veces nitrógeno, 1 vez potasio y 1 vez uno que tenga el resto de los elementos. Entonces le cubro toda la gama de esos 14 elementos nutritivos a la planta, porque la planta necesita los 14 elementos, los 17 o los 14. Creo que sí traje la diapositiva de la ley del mínimo que les comentaba hoy, que ahí les va a quedar claro por qué los 14. Otra cosa a tener en cuenta, que a mí me gusta hacer fertilización foliar. ¿Por qué fertilización foliar? Bueno, porque muchas veces, primero porque tenemos 2 posibilidades de que la planta lo absorba. Lo absorbe por hoja y si no lo absorbe por hoja, cae al sistema radicular y tiene la segunda posibilidad de absorberlo en el sistema radicular. Pero muchos les gusta hacer solo la fertilización, ponen a veces esos fertilizantes de liberación controlada
lo ponen en el sustrato y se olvidan. Es cierto, a veces no tenemos tiempo de atender las plantas, entonces con poner esos fertilizantes de liberación controlada nos olvidamos de la nutrición. Pero ¿qué pasa cuando fertilizamos en el sustrato y por qué yo siempre les digo que hay que fertilizar en las hojas? Porque tenemos un gran problema. Los nutrientes a veces están en el sustrato, pero no están disponibles para la planta, porque necesito cierto rango de pH. El pH, para quienes no saben lo que es el pH, es un rango que va de 0 a 14, que es lo que me indica la acidez o la alcalinidad de un producto, o de un sustrato, en este caso el sustrato de nuestra planta. Entonces, ahí ven, arriba está la escalita del pH y abajo están los valores en los cuales está disponible para la planta. Entonces, a veces nosotros aplicamos, veníamos hablando recién, que aplicamos insecticidas, que aplicamos fungicidas, que aplicamos fertilizantes, tenemos una mezcla de cosas que no sabemos el pH que tenemos en el sustrato. Entonces capaz que tenemos un pH de 8 y muchos elementos no están disponibles para la planta. Y no cumplo con eso que había dicho anteriormente, que necesitábamos aplicar los 14 elementos nutritivos, porque los estoy aplicando, pero la planta no los está absorbiendo. Entonces, por eso que me vuelvo a hacer la fertilización foliar. Funciona muy bien la fertilización foliar. Claro, hay que tener más tiempo y sí, porque 2 veces por semana hay que pasar el fertilizante, hay que atender más las plantas. Pero en cuanto a rendimiento de la planta, en cuanto a cantidad después de varas florales, de cantidad de hojas, conviene hacer la fertilización foliar. Casualmente, por esto que es uno de los motivos. Y acá viene lo que les decía recién, ¿por qué aplicar esos 14 elementos? Ya me habrán visto varias veces explicar esto, que esto no es otra cosa que la ley del mínimo. Esto no es otra cosa que un barril representado por las barritas, en cada una de las barritas un elemento nutritivo. Y cuando nos falta, como en ese caso, por ejemplo, el potasio, que ven que es la barrita que está en menor nivel, mientras que yo no agregue más potasio a la planta, eso va a ser lo que va a limitar el crecimiento de la planta. Entonces, si nosotros aplicamos todos los elementos en proporciones óptimas, no deberíamos tener inconveniente de que uno de los nutrientes nos está limitando el crecimiento, como es en ese caso. Lo que sí quiero que les quede claro es que tienen que aplicar los 14 elementos nutritivos. Temperatura lo sabrán muy bien acá en Mar del Plata. Yo les traje algunos tips sobre la temperatura, voy a pasar todos así, ya quedan ahí. No exponer a temperaturas extremas, más de uno hemos perdido plantas porque dejamos una planta afuera, vino una helada que no la esperábamos y perdimos una planta, por ejemplo, o el calor. Muchas de las consultas llegan con una planta que tiene la hoja totalmente quemada y es porque quedó muchas veces, ni siquiera en verano, sino que en invierno la dejan detrás de una ventana, le hizo efecto lupa y quemó la. Entonces, no solo la temperatura, sino muchas veces que hay que tener otros cuidados, pero el tema de las temperaturas extremas siempre es muy peligroso. No incentivar crecimiento en invierno, porque muchas veces excedemos en el fertilizante, por eso les decía, en invierno espaciar más las fertilizaciones, solo para cubrir los requerimientos de las plantas. Hay muchas, y ojo, y todo lo que estamos hablando son cuestiones genéricas. Ahora viene, por ejemplo, la máxima floración de los Cymbidium se da ahora, entonces no podemos dejar de fertilizar. Entonces, cuando yo les doy así cuestiones generales, es en general para todas las plantas. Entonces, Cymbidium, por ejemplo, tenemos que fertilizar, pero cuidado con exceder la fertilización y que incentivemos mucho el crecimiento y tengamos problemas con las heladas. En Cymbidium generalmente no se da, pero sí por ahí en otras plantas. Dendrobium, por ejemplo, que necesita la etapa de dormancia, sería lo ideal no fertilizar tanto en esta época, por ejemplo. Fertilizar con potasio ayuda a prevenir del frío, por ejemplo. Yo recién les decía, el régimen ideal de fertilización, 2 veces nitrógeno, 1 vez potasio y 1 vez microelemento. Por ahí, si viene la época dura de frío, suspendemos el nitrógeno y damos un poquito más de potasio, ¿sí? Porque ayuda en realidad a prevenir contra el frío. No por esto voy a fertilizar con potasio y voy a sacar mi planta helada, porque no la va a cubrir, le ayuda nada más. Tratemos cuando hace mucho frío de no hacer tareas culturales, es decir, si tenemos que hacer repiques, por ejemplo en el invierno, no los hagamos en invierno, esperemos a que llegue la primavera.
como dice ahí, la cicatrización es mucho más lenta. Generalmente cuando nosotros hacemos un repique o hacemos un trasplante, rompemos raíces, rompemos a veces un brote, una hoja. Y bueno, y lo que decíamos hoy, cuidado con los riegos en invierno. Cuando hace frío, tratemos de no dejar sobre todo agua en las hojas. Si pasaron 2 meses que no regamos y vamos a regar, tengamos mucho cuidado de hacerlo en el sistema radicular, las plantas que realmente necesiten, y si no, ni siquiera reguemos cuando hace frío. Bien, vimos todos esos factores y viene uno. Nosotros yo hoy cuando arrancábamos les decía, a veces cumplimos todos los factores, pero tenemos uno, que fíjense que lo dejé para el último, el tema de la luz. Muchísimas consultas, ¿por qué mi planta no florece? Bueno, muchas veces le damos los nutrientes adecuados, está hermosa de sanidad, regamos cuando tenemos que regar, está en una maceta adecuada, pero no florece. Primero vamos a ver esto. Eso no es otra cosa que el espectro visible de luz que nosotros tenemos que emite el sol. Tenemos el ultravioleta, el espectro visible y el infrarrojo. A nosotros el que utilizamos, si bien el UV también nos sirve, ya les he explicado, y el laboratorio más, pero tomemos el espectro visible, ese que va de los 400 nanómetros a los 700, y tenemos 2 calidades de luz o 2 tipos de luz que le llega a la planta. Esa luz que nosotros decimos la tipo azul o la tipo roja. Y eso tiene mucho que ver con la floración de nuestra planta. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos una planta que está todo el tiempo a la sombra, que no le llega esa luz de calidad que nosotros decimos el espectro del rojo, o sea, la parte que va hacia el rojo, la planta no nos va a florecer. Va a producir muchas hojas que van a tener un color verde intenso, pero no nos va a florecer. Muchas veces hay plantas que son muy específicas y pasan 3, 4, 5 años y no florecen. No sé si frecuentan mucho las redes, pero debe ser una de las principales consultas que hay en las redes. 5 años que mi planta no florece y vemos unos plantones hermosos y no les florece. Y es por el tema de la luz. Bueno, esto es el tema de las coberturas, creo que ya les mostré la vez anterior. Cuando tenemos un vivero que tiene una cubierta plástica o tiene la chapa translúcida, limpien, porque sobre todo en ciudades donde hay mucha polución y demás, se deposita, ese material se va depositando y cuando queremos acordar tenemos eso que se ve ahí, que eso no es otra cosa, eso era mi vivero, cada 6 meses lo lavaba al plástico y fíjense la mugre que tiene pegada y eso nos disminuye la calidad de luz que tenemos nosotros adentro. Entonces, lo que tenemos que hacer con la luz, nosotros manejar la luz. Nosotros tenemos que tener eso totalmente limpio, en el caso del plástico la chapa, y manejar, si tenemos un exceso de luz, manejarlo nosotros con media sombra. Las medias sombras hoy vienen de todos los tipos, todas las calidades y todas las coberturas, o sea que lo manejamos nosotros con media sombra. Pero no que la mugre nos impida el ingreso de luz. Y quiero mostrarles, imagino que todos conocen esa planta, eso es una miltonia, hay una variedad ahí, en realidad una es la miltonia flavense, la otra también es la miltonia flavense, pero que tiene un apodo que se llama Hers porque tiene el labelo bordeaux. Les cuento para los que no saben, esa planta se encontró una única planta en Monte Carlo, en Misiones, que la encontró una persona de apellido Hers y por eso hoy se la conoce como la miltonia flavense Hers, nada más. Es hermosa porque tiene el labelo bordeaux, pero ¿por qué traigo esto acá? Porque casualmente la miltonia, en lugares donde está bien iluminada, donde tiene buena calidad de luz, la miltonia florece que cubre, así como veíamos la brazábola hoy que les mostraba, bueno, la miltonia florece mucho más, las varas, espectacular. Ahora, nosotros esa misma planta la tenemos en la sombra, le podemos dar todos los nutrientes habidos y por haber, y no florece. Entonces, la traje casualmente por eso. Por ejemplo, la miltonia es una planta muy sensible a la calidad de luz, y la traje casualmente por eso, para que vean que hay plantas que necesitan más luz que otras. Cuando la planta le falta luz, van a ver que la hoja tiene un verde intenso. Casualmente la miltonia, cuando tiene las hojas, tiene el verde intenso, es muy probable que no florezca. Necesita que esas hojas estén un verde amarillento, en realidad. Ese es el ideal, por ejemplo, para miltonia. Entonces, fíjense que calidad de luz lo dejé para el final, casualmente por eso.
Porque podemos cumplir todos los otros factores, pero si no le damos la luz adecuada, es muy probable que nuestra planta no florezca. O si lo hace en condiciones normales, tiene 20 flores, probablemente lo haga con 2, con 3, con 5, pero no va a llegar a esas 20 flores que nos solía dar la planta. Bien, ahí tenemos todos los factores, ¿sí? Y acá viene lo que les decía al principio, cuando decíamos los secretos de la floración. Y yo les decía, para mí no hay secretos, solo hay que darle condiciones adecuadas. Y también muchas veces nos agarramos de algo, lo mismo que les decía recién. En las redes, mi planta no florece, ¿qué le pongo a mi planta? ¿Qué abono le pongo a mi planta? Y todos piensan que solo con fertilizar la planta la voy a lograr a que florezca. Es como que creemos que está ese producto mágico, que yo voy, lo compro, le aplico a mi planta ese producto mágico y de ahí en más no tengo ningún problema. No existe ese producto mágico. El producto mágico somos nosotros. Nuestras manos en realidad, y que nosotros pensemos un poquito. Necesita más luz, necesita más nutrientes, cómo prevengo de esto, cómo prevengo del otro, cómo le riego. Ese es el producto mágico que nosotros tenemos para nuestras plantas. No existe otro producto mágico. Y fíjense, lo mismo que habíamos visto al principio, esa interacción de factores. Si nosotros logramos controlar esos 6 o 7 factores, seguro que nuestra planta va a florecer. Sí o sí que es esa interacción de factores. Tenemos que controlar todos los factores. Y a partir de ahí, no hay producto mágico que le pongamos a la planta, ni hay secretos para la floración. ¿Se acuerdan que yo les decía y había agrupado que la mayoría iba a responder como que no hay secretos? Y bueno, para mí no hay secretos. Yo me juego a que es eso, digamos, que no hay secretos para que nuestra planta florezca. Bueno, y ahí les dejo ahora un folletito, si quieren pásenlo para los que no lo tienen. Ahí tienen el canal YouTube que les mencionaba al principio. Pueden adherirse al canal YouTube, quédense con un folletito. Y bueno, y escucho todas las preguntas, que seguro que serán muchas, porque fuimos muy rápido, pero tocamos muchos temas que son muy importantes.